Perdón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo Buenas estás? tardes, ¿Qué tal? profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ve mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, genial. Bien. Vamos a ver 3 temas. Hasta 4. El verbo, el adverbio. Hola, Andreita. El verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. 3 temas. ¿De acuerdo? 3 temas. Hola, Omar, ¿cómo estás? Miren, primero hay que diferenciar entre verbo y verboide. No son iguales, ¿cierto? Verbo y verboide no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Son 2 categorías distintas, aunque se parecen. ¿En qué se parecen? La mayoría de nosotros lo confundimos porque el verbo indica acción y el verboide también. Pero la diferencia está en que el verbo está conjugado, mientras que el verboide no está conjugado. ¿Y cómo lo vas a reconocer? De manera muy sencilla, lo vas a reconocer por la terminación, el infinitivo, el participio y el gerundio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es la única forma de diferenciar verbo de verboide. Verbo, dormí, soñé, soñaré, cantaré, caminaba, caminaremos, caminaré, ¿de acuerdo? Está conjugado. En cambio, el verboide, no. Caminar, soñar, reír, disfrutar, cantado, vivido, escrito, amando, escribiendo, queriendo. Yo queriendo, tú queriendo, él queriendo, no está conjugado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, al no estar conjugado, estamos hablando de verboides. Esa es la base. Tienes la teoría, ¿ya? Tienes la teoría ahí, ¿correcto? En la teoría, ¿qué decimos? Que el verbo es una categoría léxica. El verbo es una categoría léxica variable. ¿Qué quiere decir variable? Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Variable significa que tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? El modo, el tiempo, número, persona y aspecto. El verbo cumple la función de ser núcleo de la frase verbal o núcleo del predicado. Como te decía, el verbo expresa acción, estado, proceso, sentimiento. Hay que diferenciar, como te dije en la PPT anterior, entre verbo y verboides. ¿Ah? Si deseas, captura pantalla. Bien. Entonces, el verbo en la oración tiene 2 presentaciones. En forma simple, juegan, trabajaremos, y en forma de perífrasis verbal. ¿Qué cosa es una perífrasis verbal? Es algo que tú tienes que dominar desde ahora. Si tú dominas perífrasis verbal, el tema de oración es sencillísimo. Pero si tú no dominas perífrasis verbal, uy, se te hace un mundo la oración. ¿Sí? O sea, analizar objeto directo, complemento, atributo, predicativo, se hace un mundo. ¿Por qué? Porque la debilidad está acá, en perífrasis verbal. Entonces, hay que encontrar el camino para poder entender ese concepto de perífrasis verbal, que es bien sencillo. ¿Qué es una perífrasis verbal? Cuando tengo verbos con verboides. ¿Sí? Verbos con verboides. ¿De acuerdo? Esa es una perífrasis verbal. Verbos con verboides. Cuando están juntos, va a jugar. Por ejemplo, tengo el verbo va de ir con el infinitivo. Estamos trabajando el verbo estar con el gerundio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Captura pantalla, por favor.
Captura en pantalla, por favor. ¿Listos? Ya, muy bien. Luego vamos a profundizar más en esto de perífrasis verbal. ¿Ya? Entonces ya sé cómo se pueden presentar los verbos en la oración. Solitos, trabajamos o vamos a trabajar. Ya, listo. Ahora, los accidentes del tiempo, perdón, los accidentes del verbo. Tienen 5, ¿cierto? Accidentes del verbo, 5. El tiempo, que lo sabemos desde primaria. El presente, el pasado, el futuro. ¿Correcto? El presente, el pasado, el futuro. La persona, primera, segunda y tercera. A ver, escriban en el chat. ¿Cuál es el accidente de persona? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las personas? A ver, si no se han olvidado del cole. ¿Cuáles son las personas? Vamos. No creo que se hayan olvidado del cole, ¿no? ¿Sí? ¿Olvidado? Muy bien, Camila. Y lo vimos en pronombres la clase pasada, ¿cierto? Lo vimos en pronombres la clase pasada. ¿Sí? El famoso triángulo amoroso. Yo, tú, él. Así es, yo, tú, él. La primera, la segunda y la tercera, ¿cierto? Yo, tú, él. ¿Sí? Yo, tú, él. O ella. Mira, esta pregunta de examen de admisión. Aunque también puede ser en plural, ¿no? Nosotros, vosotros, ellos. Mira esta pregunta. Lee esta pregunta. Mira, hay dos verbos en esta pregunta que ya tienen la persona. ¿Sí? Hay dos que ya tienen la persona. Dime cuáles son esos dos que ya tienen la persona. Claro, muy bien, Camila. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ya, y con eso ya lo resolviste, ¿sí o no? Pero hay muchos postulantes que no saben cuál es el accidente de persona. ¿Sí? Ahora, el primero como que te va a generar confusión, pero si tú sabes qué cosa es el accidente de persona, tú no vas a entrar en esa confusión. Tú no puedes entrar en esa confusión, ¿sí? Porque tú sabes cuáles son los accidentes de persona, ¿sí? Ella, la tercera, ella no esté. Tú, tú la necesitas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá está. Segunda. ¿Ya? Esta es la segunda persona, ¿de acuerdo? Esta es la segunda persona y ella es la tercera persona. Esto sin dudas, porque tú sabes este triángulo. Acá podrías entrar en duda por el me, pero si tú te das cuenta, el me no es un pronombre personal tónico, es átono. Profesora, pero el me es a mí, correcto, pero es átono. Y tú te recuerdas, eso vimos en la clase de pronombres, los pronombres lolos, lalas, objeto directo, leles, objeto indirecto. Y métesenos puede ser o de o puede ser oí. Entonces, este pronombre que estás viendo ahí jamás, jamás va a ser accidente de persona. Además, no está en tu triángulo. ¿Sí? No está en tu triángulo. Entonces, este verbo no puede estar conjugado en primera persona. Mira cómo sería la conjugación en primera persona. Yo desagrada. Yo desagrada, no. Él desagrada. Ah, puede ser, ¿no? Él desagrada. Eso desagrada.
Él me desagrada. Sí, la tercera. ¿Tú desagrada? No, tú desagrada, no. Esta también está conjugada en tercera persona. Pero mira qué tan bondadosos son en el examen de admisión, ¿sí? Que ya pues te brindan eso. Profesor, ¿este es el examen de admisión? Sí, ya te brindan esto. ¿Y por qué te brindan así tan facilito? Porque muchos postulantes no saben esto. Accidente de persona. Ah, la persona, pues algunos están pensando en el sujeto. Ah, el sujeto que puede ser el perro, el gato, el hombre. Así están pensando. Cuando te hablan de persona gramatical, estos de acá. Estos tres de acá. ¿De acuerdo, queridos alumnos? ¿Cuál sería la clave? ¿Encontraron la clave? ¿Cuál sería la clave? A ver. Desagrada y esté se encuentran conjugados en tercera persona. Claro, ¿no? La A, claro. Esta es la clave. Esté y necesitas están en tercera. Esté está en tercera, ¿sí? Este es cierto. ¿Ya? ¿Y necesitas está en primera? No, necesitas está en segunda. Falso. Desagrada y esté se encuentran flexionados en primera. No, en tercera. Esté y necesita estar en primera. Esté está en tercera. ¿Ya? Y necesita sí está en segunda. Pero descartado. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Sí? ¿De acuerdo con el accidente de persona? ¿Bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, capturen pantalla si desean para que lo puedan volver a estudiar. Muy bien. Entendido, profesora. Vamos. Otro accidente. El modo. Esto es otro tema. Este tema del modo sí lo tienes como ejercicio en el boletín de esta semana. Hay tres modos, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿cierto? El indicativo señala una acción real que se está dando, que se está manifestando, ya sea en el presente, en el pasado, en el futuro, ¿sí? Ramiro escribió, Ramiro escribe, Ramiro escribirá. ¿De acuerdo? Ese es indicativo, es real. Tomás lee, los niños juegan. Yo deseo. Cuando yo digo, yo deseo un vaso de chicha morada. Ese deseo es real. Pero eso, ¿cómo que un deseo va a ser real? Como concepto, pues. O sea, está presente. Es muy distinto cuando alguien dice, ojalá yo desee. Mira, cuando alguien dice, yo deseo estar contigo. Ah, el deseo es cierto, es real, créele. Pero cuando alguien te dice, ojalá yo desee estar contigo. El deseo de estar contigo no es real, es una probabilidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El verbo desear tiene indicativo y tiene subjuntivo. Es igual que el querer. Yo quiero, Andrea, no te ilusiones. Yo quiero una taza de café. Ah, yo quiero, el querer está en mí. Pero si yo digo, ojalá yo te quiera, no te quiero. Es probable, o sea, todavía está en proyección. ¿Ya? Entonces, el verbo desear, el verbo querer, el verbo anhelar, ¿ya? Tienen indicativo y tienen subjuntivo. ¿De acuerdo? Ya, no te confundas con esos verbos. Profesora, a mí me han dicho que para encontrar el subjuntivo tiene que estar con los adverbios tal vez, posiblemente, ojalá. Es muy cierto. Mira, mira este verbo. Lean este resumen. Mira acá, lean este resumen. Y mira, ¿qué dice acá? Lean este resumen. ¡Uy, qué pasó! Los mismos ejemplos. Pero acá dice, ojalá lean. Ojalá, subjuntivo. En cambio, acá dice, amigos, lean este resumen. ¿Tú te acuerdas que vimos homonimia paradigmática? En homonimia paradigmática establecimos que
hay verbos cuya conjugación es igual para la primera y la tercera persona para el modo subjuntivo e imperativo, ¿lo recuerdas? ¿Sí? Para los tiempos presente pasado. Eso es lo que está pasando acá, lo que está sucediendo. Cuando está convocativo es imperativo. Daniel, levántate. Amigos, lean. O simplemente sale inmediatamente. Pero si dice, ojalá lean, subjuntivo. ¿Ah? Subjuntivo. A ver, preguntas. Preguntas del boletín de esta semana. Semana número 6. 4 semanas más y se acaba, ¿no? A ver, veamos. A ver, ¿dónde está esta pregunta? Está... pam, pam. La 3, estimados. La pregunta número 3. ¿Cierto? La pregunta número 3. La pregunta número 3. ¿La han visto? ¿La han resuelto? Recuerden que ya estamos viernes, ¿ah? Viernes como que ya, ustedes ya deben de estar ya, deben haber revisado todo el material de todos los cursos. Esto es del cuestionario, ¿no, profesora? Sí, de las 12 preguntas, hija. Tu hermano. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? La B, Luana. El modo verbal es una categoría gramatical. ¿Por qué? La B. ¿Vale? A ver, el modo verbal es una categoría gramatical del verbo e indica una determinada posición del hablante respecto de lo que dice. En español existen 3 clases de modo: indicativo, subjuntivo e imperativo. Consideran tal afirmación, en el enunciado. Diego, visita en Caral. Mira acá. Hasta acá, ¿no? Este es el verbo que está subrayado, ¿cierto? Visiten. Este verbo de acá es. Y este verbo de acá, llega. Mira, por estar con este vocativo, bájalo, con este vocativo, entonces es imperativo, ¿no? ¿Sí? Subjuntivo sería siempre que esté el ojalá. Indicativo no es. ¿De acuerdo? Es una orden. Ahora, obviamente es indicativo porque es real, la existencia es real, ¿cierto? Y para que lleguen, ojalá lleguen, ¿cierto? Ojalá lleguen, subjuntivo. ¿Cierto? Ojalá lleguen. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Llegaron a la respuesta. Muy bien. Ah, no, ¿ustedes marcaron la B? ¿Marcaron la B? ¿Por qué? ¿Por qué se confundieron acá? Para que lleguen a entender, dime, ¿ya entendieron? No. Ese lleguen a entender es una probabilidad. ¿De acuerdo? Es una probabilidad. Mira, para que tú encuentres el verbo en subjuntivo, tú puedes ayudarte de esto. Mira, primero, puedes ayudarte del ojalá.
el ojalá. O también puedes ayudarte del nexo subordinante que. ¿Ya? Puedes ayudarte del nexo subordinante que. Cuando está con el nexo subordinante que, va a ser subjuntivo. Claro, exacto, sin duda, ¿no? Dudaste de la B. Ya, muy bien. Ustedes me dijeron la B, yo pensé que habían acertado. ¿De acuerdo? ¿Cómo le va a caer si tu cabeza es gigante? Mira cómo le vas a caer aquí pegarle tu cabello. No puede salir y te lo corta. Y te quedas sin cabello. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el que, ese nexo, este nexo de acá, ¿para qué? Es finalidad, es proyección, no te olvides. Que lleguen, que lean, que entiendan, que resuelven, ¿no? Es intercambiable con el ojalá. ¿Ya? No te olvides, acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta es, otro accidente, perdón, es el aspecto. El aspecto señala si la acción ha concluido o si la acción está en proceso. Entonces, esto es sencillo, profesora. Lo que ha concluido es el pasado. Lo que está en proceso o que se va a realizar es el presente y el futuro. Así es, ¿no? El presente y el futuro. ¿De acuerdo? El presente y el futuro es lo que está en proceso, ¿cierto? Pero también hay un pasado imperfecto. O sea, un pasado cuya acción no se ha olvidado. ¿Ya? Ese es el pasado imperfecto. ¿Y cómo te das cuenta que está en imperfecto? Porque tiene el sufijo aba. ¿De acuerdo? Tiene el sufijo aba. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso, de pasados perfectos, es el pasado perfecto. No, allá. En el patio, Ajá. A ver, chicos, disculpen, me atoré por querer hablar rápido. Ya, te decía entonces. El, el, el perfectivo es una acción concluida. Entonces, es el pasado perfecto. Te vas a encontrar con pasado perfecto simple. Por ejemplo, Romeo escuchó, ¿ya? O los alumnos leyeron en pasado perfecto. Y también el haber más participio siempre te va a dar pasado perfecto. ¿Ya? Siempre te va a dar pasado perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vas a diferenciar el pasado perfecto del pasado imperfecto? Captura pantalla para mostrarte la otra PPT. Acá, mira, el pretérito perfecto o pasado perfecto para los verbos que terminan en ar tienen esta terminación. Amé, amaste, amó, amamos, amaron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, ellos amaron. ¿Ah? Para los verbos que terminan en er o en ir. Yo viví, tú viviste, él vivió, vivimos, vivieron.
Cuando tiene esta terminación es perfecto, aspecto perfecto, pretérito perfecto o aspecto perfecto. ¿Ya? Pretérito perfecto o aspecto perfecto. ¿Ya? Como lo quieras llamar, aspecto perfecto. ¿Ya? Y este sería el aspecto imperfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando tienen la terminación aba, abas, aba, Mami, si soñaba, soñabas, soñaba, soñábamos, vivía, vivías, vivíamos o vivían, eso es el imperfecto. esto, porque te van a mamar, porque si tú tienes dinero te van a llevar con la policía. Ya, hijo, Tápalo. ya lo tapamos. Ya, Ya hay que pegarlo cositas para que no vean. ya, listo, sube, sube. ¿Está bien? Sí, está con ganas de argumentar acá. ¿Listo, chicos? Captura en pantallas. Captura en pantalla. Gracias, Omar. Listo. Muy bien. Entonces, hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Hasta ahí todo entendido. ¿Ya? El aspecto. Ahora, vamos con las clases de verbo, que es la primera pregunta. Copulativo y predicativo. Cosas que pasan, sí, en la casa es así. Cuando estamos en la casa, pasa eso. Ya, entonces, clases de verbo, copulativo, predicativo. El copulativo, tú los tienes que saber de memoria, ¿cierto? ¿Sí? Lo saben de memoria, ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. ¿Ya? Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. ¿Ya? Ahí están. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. Esos son los verbos copulativos. ¿De acuerdo? Tú los conoces, los debes de memorizar, los tienes que saber de memoria. Anótalos. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. Ya, esos son los verbos copulativos. Muy bien, ahora, el resto de verbos son los predicativos. ¿Ya? El resto de verbos son los predicativos. Y los predicativos se pueden clasificar en transitivos e intransitivos e impersonales. ¿De acuerdo? Transitivos, intransitivos, impersonales. Mira, lo vamos a pasar a un esquema. Captura pantalla. Acá. Mira acá. Verbos copulativos son estos de acá. El resto son los predicativos. Los predicativos se clasifican en tres, ¿de acuerdo? De acuerdo a la PPT anterior. Los predicativos se clasifican en tres, transitivo, intransitivo e impersonal. El transitivo e intransitivo debe de tener sujeto. El transitivo e intransitivo debe de tener sujeto. Profesora, ¿y qué pasa si una oración no tiene sujeto? Si no tiene sujeto, esa oración es impersonal. Las oraciones impersonales carecen de sujeto. ¿De acuerdo? Las oraciones impersonales carecen de sujeto. Entonces, si una oración no tiene sujeto, es impersonal. Y una impersonal no puede tener objeto directo, objeto indirecto, nada. ¿Ya? Nada. ¿De acuerdo? Una impersonal se queda como impersonal. No te van a mandar a analizarlo. ¿Correcto? ¿Sí? Había protestas en Ica. ¿Quién realiza la acción de haber protestas? Impersonal. Llovía a cántaros. ¿Quién realiza la acción de llover a cántaros? Nadie. Es impersonal, no se puede definir, es ilógico. Amaneció con mucho sol. ¿Él amaneció con mucho sol? No, ese es impersonal. Hubo un gran disturbio. ¿Quién realiza la acción de haber? Nada, impersonal.
¿De acuerdo? ¿Sí? Los impersonales carecen de sujeto. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo la oración, los héroes cuidaron a la patria, el verbo cuidaron, ¿quiénes? Los héroes. Ahí tengo sujeto, ¿sí? Tengo sujeto. Entonces, cuando yo tengo sujeto, ¿de acuerdo? Ah, entonces, ahí sí se puede mostrar el objeto directo, ¿no? Los héroes la cuidaron. Ah, recuerda que el objeto directo nosotros lo podemos reemplazar con los pronombres lo, los, la, las o algo o eso. Pero con sujeto. Los héroes la cuidaron. El intransitivo nunca te acepta objeto directo. ¿Ah? El intransitivo no te acepta objeto directo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, resolvemos la pregunta número 1 de tu boletín de prácticas. ¿Ah? Pregunta número 1. Pregunta número 1. Profesora, ¿y los copulativos pueden tener objeto directo? No. Ah, te has fijado en el esquema, ¿no? Los copulativos ya no continúan en la clasificación, los copulativos se quedan ahí, los copulativos son copulativos. Un copulativo no puede ser transitivo ni intransitivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quiénes son transitivos e intransitivos? Los predicativos, los únicos. ¿Ya? A ver, vamos a ver la pregunta número 1 del boletín práctico. A ver, pregunta 1. A ver, pequeños, ¿cómo es acá? A ver, Ángel, hay conferencias. ¿Tú te acuerdas que en frase nominal yo te dije que esto de acá, Ángel, coma, puede ser sujeto? Ángel, coma, ¿puede ser sujeto? Nunca, ¿no? ¿Cómo se llama ese elemento que se separa con una coma? Vocativo, ¿cierto? Este es vocativo. ¿Sí? Este es vocativo. ¿Ya? No puede ser sujeto, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién realiza la acción de hay conferencia? ¿Mm? Nadie, ¿no? Parece impersonal. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Sopla. ¿Quién realiza la acción de soplar? Presionó. ¿Quién realiza la acción de presionar? Por ejemplo, la primera es impersonal. Muy bien, claro, ya, correcto. La primera es impersonal. Ya, muy bien. Evelyn. Ya, y la segunda, el viento sopla, ¿no? El viento sopla, el viento sería el sujeto, ¿no? Y acá presionó, ¿quién? Alguien, ¿no? Eso sería el sujeto, ¿qué? El sujeto tácito, ¿cierto? ¿Sí o no? Sujeto tácito. Técnica del descarte, muy bien, querido Mar, así es. La sé. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Él presionó algo, él lo presionó. ¿Sí? Ah, ya, este es objeto directo, ¿cierto? Sí, él presionó algo, él lo presionó. Estamos hablando del o de. Ah, ya. Entonces, si tiene objeto directo, este es transitivo. ¿Cierto? 3,2. ¿Sí? Y por este lado, la 1 es impersonal, por descarte, como dice Omar. Y el viento sopla, yo no puedo decir el viento lo sopla, ¿no? Sería ¿qué cosa? Intransitivo. Muy bien. La A sale, se vea, se vea, se vea, se vea,
Dado. Dado, ¿no? Muy bien, tienes razón, Giraldo. Sea B, ¿no? ¿En qué se equivocó Omar con la técnica del descarte? ¿Por qué ha marcado la C? Me emocioné ya. La emoción gana. Ya, listo. Carlos, ¿la 3 no tiene sujeto? Sí, sujeto tácito. La 3, sujeto tácito. La 3 tiene sujeto, él presionó. Sí tiene, Carlitos. Sujeto tácito. Recuerda que el sujeto puede ser tácito o expreso, pero es sujeto. El sujeto puede ser sujeto tácito, no está escrito, o sujeto expreso. Está escrito. Ah, buena duda, buena duda. Claro, algunos dicen, pero profesora, no está el sujeto, ¿sí? No está el sujeto acá, presionó. Sí, pero es un sujeto lógico. Es un sujeto que se sobreentiende. Claro, así es. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? En cambio, la A, hay conferencia, las dos no tienen ni tácito ni expreso. ¿Ya? Ni tácito ni expreso. Muy bien, listo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Cuando hablamos de clases de verbos según el lexema verbal, regular y irregular. Regular no cambia la raíz. Yo dono, tú donas. Yo temo, tú temes. Yo prometo, tú prometes, prometía. Yo uno, tú unes. No cambia la raíz. Pero en el irregular sí cambia la raíz, ¿no? Yo cuelo, tú cuelas, él cuela. Yo cierro, tú cierras, él cierra. Yo vuelvo, tú vuelves. Yo quepo, confiero. Yo hiero, hieres. Cambia, ¿cierto? Los no defectivos, su conjugación es completa, ¿no? Por ejemplo, viajar, yo viajo, tú viajas, él viaja, nosotros viajamos, viajaremos. ¿Ya? Su conjugación es completa. Y en el caso del defectivo, su conjugación es incompleta. Atañer, balbucir, concernir, conjugación incompleta, ¿no? Yo no puedo conjugar yo ataño, tú atañes, él atañe. No se puede. ¿De acuerdo? Su conjugación es incompleta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, más clases. Auxiliar y principal. Verbos auxiliares, verbos principales. Un verbo auxiliar es el verbo conjugado que está dentro de la perífrasis verbal. Y un verbo principal son los verboides que están dentro de la perífrasis verbal. El asunto es saber cuándo se presenta perífrasis verbal. Por ejemplo, mira, la pregunta número 5. En la pregunta número 5 te están pidiendo, marque la alternativa, ¿cierto? Donde se presenta esta secuencia verbal de perífrasis. ¿Qué cosa es una perífrasis? Verbos con verboides. Qué fácil. Donde hay verboides, hay perífrasis verbal. Así de simple. Donde hay verboides, hay perífrasis verbal. ¿Ya? Por ejemplo, en la 1 tú tienes este verboide, adquirir. Infinitivo, ¿cierto? Infinitivo.
En la 2 tienes este verboide, redactar, infinitivo. Acá el gerundio, corriendo. En este caso tengo 3 verboides, creo. Ido, ir y ando. Mami, ¿Eh? sí, mami, escuchamos en el celular que la tortuga estaba en la televisión. Tortuga araña, tortuga araña. Mami. Ya, ahí nomás, estoy en la clase, El celular también. Yo no me escucho. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Tortuga araña, al mal ataque de la araña. Es la tortuga y esta tortuga araña. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ya, lo hemos reconocido, ¿cierto? Profesora, entonces en todas hay perífrasis verbal. Ah, en todas hay perífrasis verbal. Puede ser, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este asunto? Porque en una perífrasis verbal es la secuencia de verbos con verboides. Para esto, tú necesitas saber lo siguiente. Mira, acá. Una perífrasis verbal es verbo conjugado con verboides, pero el infinitivo solamente se va a unir con otros verbos cuando son estos que están acá. Si no son verbos que están acá como satélites en rojo, si no son estos verbos, no hace perífrasis. ¿Sí? Solamente con tener, deber, soler, poder, volver, haber e ir. Nada más. Si está con otros verbos, no hay perífrasis. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mira, regresamos a nuestro ejercicio acá. Infinitivo, con desear. Infinitivo con desear. A ver, voy a buscar acá. ¿Está desear acá? Pregunto. ¿Se encuentra desear ahí? No. No está, ¿cierto? Ah, entonces no hay perífrasis ahí. El verbo solamente desear. No está, correcto, mal. Ahora vamos a la B. ¿Está deben? ¿Deber está acá? Sí, profesora. Sí, Sí está, profesora. ¿no? Sí Muy está. bien, sí está. Genial. Entonces sí hay perífrasis ahí. ¿De acuerdo? Ahora, esto, profesor, es gerundio, participio. A ver, entonces tenemos que ver nuestra lista con los participios. Captura pantalla, por favor. Estos verbos que están en rojo, estúdialos. ¿Ya? Estúdialos. Solamente con estos verbos. Ah, muy bien, claro, Omar. Ahí sí podemos decir eso. Ya, a ver, vamos a ver. Claro, ahí ya puedes utilizar descarte, correcto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con el participio solamente 2 verbos, ser y haber. Recuerda que el participio es el verboide que te acepta los flexivos de género y número. ¿De acuerdo? Género y número. O sea, no siempre lo vas a encontrar como hado. A veces lo vas a encontrar como hados, idos, hada. ¿De acuerdo? Tiene género número. Entonces, solamente 2, acuérdate, ser y haber, nada más, ser y haber, ser y haber. Profesora, si dice está reconocido o está firmada, no, ahí no hay perífrasis. ¿Ya? Ahí no hay perífrasis. Únicamente cuando es ser y haber, nada más, nada más, nada más. ¿De acuerdo? Solamente en ese caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, ahora, con el gerundio. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla. Estos verbos tú los tienes que estudiar. Ser y haber con participio, perífrasis. Ser y haber con participio, perífrasis. Muy bien. Ahora por acá. Con el gerundio. Observa con el gerundio. Observa con el gerundio. Observa con el gerundio.
Estar, andar, continuar y seguir. Estar, andar, continuar y seguir. Nada más. Estar, andar, continuar y seguir. Estoy estudiando, estoy mirando, sigue leyendo, anduvimos paseando. ¿Y qué pasa si el gerundio está con otros verbos? No hay perífrasis. Captura pantalla, por favor. ¿Ya? A ver, vamos al ejercicio. Mira, acá dice llegaron. Acá dice llegaron corriendo. Ese verbo llegaron está en la lista con gerundio, ¿no? Tienes que ir. No está, ¿no? No está. Entonces no hay perífrasis acá. Ahora, con el participio. A ver, con participio. No, participio. A ver, ¿no? Acá sí, ¿cierto? Mira. Sí, aquí sí hay. Ahí sí hay. Acá sí. Pero eso, solamente esto. No, mira, acá sigue. No puedes abandonar a los demás. Se forma una cadena, mira. Haber más participio, ¿no? Haber más participio. Ya, perífrasis. ¿Qué haces? Así como en la suma, va sumando. Ahora bajo este verbo, tener, tenido de tener, más qué, más seguir, tener más infinitivo. Tener más infinitivo, tener más infinitivo, sí, sí funciona. Ah, muy bien. Acá abajo, este verbo, seguir. Pero eso puedes hacerlo mentalmente también. Claro, puedes hacerlo mentalmente. Seguir más gerundio. A ver, seguir, ¿está o no? Sí está, acá está. Correcto. Entonces, la perífrasis es todo esto de acá. ¿Todo eso puede ser el verbo? Claro, todo eso puede ser el verbo. ¿De acuerdo? Todo eso puede ser el verbo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay perífrasis? ¿Dónde hay perífrasis? En la Claro. 2, 4. Muy bien, hijita, muy bien. Así es, este de acá. Así es. Entonces, perífrasis verbal no es un tema que uno diga, ah, eso qué feo, no entiendo, que es complicado. No, para nada. ¿De acuerdo? Miss, Correcto. ¿aló? ¿Sí? Dime. ¿Podría explicar por qué la 2 no es? Otra vez, me olvidé. ¿Esta de acá? Ujú. Sí, sí, ¿La sí. 2 no es? ¿Es la 2 o no? Sí, sí es la 2. ¿Por qué era Miss? Podría ver. Ya, ¿por qué? Porque tiene el deber. Mira, acá está el deber, deben. Y mira, este verbo está en esta lista. Acá está. Ah, ya. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está. Ya me ya todo claro. Ajá, ya Miss, pero todo. una pregunta, o sea, Sí. debe ir siempre a la forma del gráfico, ¿no? El ¿Cómo? primero, debe ir a la forma, ¿no? Que se está mostrando en los gráficos. Ah, ya, eso de acá, claro, sino que están conjugados, ¿no? Tú los vas a encontrar conjugados. Debo, debemos, deberemos, ¿cierto? Sí, ya me gracias. Sí, ya. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿todo bien? ¿Sí? Ya. Ahora, listo. Entonces, lo de la perífrasis verbal es entendible siempre que yo memorice estos verbos. ¿Ya? Memorízalos, estúdialos. Con eso resuelves cualquier tema de perífrasis verbal o cuando el verbo está en forma de perífrasis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, mira, tienes la pregunta número 4. La pregunta número 4, si bien es cierto, te está preguntando por frase verbal atributiva. ¿Ya? La pregunta número 4 te está preguntando por frase verbal atributiva, pero las oraciones presentan verbos con perífrasis. ¿Mm?
las oraciones están presentando verbos con perífrasis. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de estar preparados para reconocer estos casos que se están presentando acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Mira, ¿qué dice acá? La frase verbal atributiva presenta verbo copulativo y complemento atributo. Ah, yo me sé de memoria los verbos copulativos, profesora. Así, ¿cuáles son los verbos copulativos? ¿Recuerdas cuáles son los verbos copulativos? Acá lo marcamos, ¿no? En el chat. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. ¿Cierto? Ah, esos son los verbos copulativos. Yo los sé, los conozco. ¿Sí? Ya, ahí están los verbos copulativos. Muy bien, ahí ya encuentro el verbo copulativo y encuentro la frase verbal atributiva. Así, a ver, vamos a ver. Julián aparece. Ah, ya está. Acá sí funciona la técnica del descarte de Omar, ¿no? De nuestro compañero Omar. ¿Ya? La 1 va a estar, tiene que estar. ¿Qué dice? La 1 tiene que estar, va a estar, siempre va a estar. Y ya hay clave, creo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dice? La 1 va a estar, siempre va a estar. Sí, ¿no? Ya. Ahora, recuerda que todo lo que aparece al lado del verbo copulativo, que sea frase nominal o adjetivo, funciona como complemento atributo. ¿De acuerdo? Eso sería su complemento atributo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sería su complemento atributo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces recuerda que el complemento atributo es una frase nominal o es un adjetivo al lado del verbo copulativo. Entonces ya, si sabes eso, ya marcarías esto al ojo, pues, ¿no? Esta es la clave, esta es la clave. Ya, 1 y 4, ¿sí? ¿Y por qué no es la 2, profesora? Porque tiene el verbo fue. Ya, pero el verbo fue no es de ser. Ten cuidado con el verbo fue. El verbo fue es un verbo homónimo. Fue equivale a ser, pero también equivale a ir. ¿Ya? ¿Sí? Fue equivale a ser o a ir. ¿De acuerdo? Entonces ten cuidado con este verbo. ¿Ya? Ten cuidado con este verbo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa acá? Mira, helado. ¿Alguien se recuerda qué cosa es esto? Helado. Hado, ido, tos, ocho. ¿Qué cosa es? Hado, ido, tos, ocho. Participio. ¿Y ser con participio no hace perífrasis? Así, ¿no? ¿Correcto? Sí, hace, profesora. Ya, muy bien. Entonces, lo que sucede en una perífrasis que este último verbo, anda por allá y baja el volumen. Ese último verbo es el principal. Y ovacionar no es copulativo, ovacionar es predicativo. Lo mismo sucede acá. Mira, tienes el verboide estar, el verboide gerundio, ando, y acá, ir más infinitivo, perífrasis. Estar más gerundio, perífrasis. Y en este caso, el verbo principal siempre es el último, controlar. Profesora, ¿cómo que el último? ¿Cuándo dijo eso? Acá, ¿recuerdas? El verbo principal aparece siempre al final. ¿De acuerdo? El verbo principal siempre aparece al final en forma de infinitivo, en forma de participio o en forma de gerundio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, responde a esa cuestión, ¿cierto? A esa pregunta. Y acá, han sido, haber más participio, perífrasis verbal.
Y el verbo principal, en este caso, es el último, sido, de ser. Ah, por eso esa es la clave. Y buenos amigos sería la frase verbal atributiva. ¿Correcto, muchachos? ¿Entendido? Entonces, la perífrasis verbal la vas a necesitar siempre. Siempre va a estar ahí, ¿no? Estableciendo el análisis, ¿ya? Siempre va a estar ahí. La 3 también es perífrasis verbal, correcto. Van a estar controlando. ¿Sí? Van a estar controlando. ¿De acuerdo? A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Ahora te pregunta, la frase verbal predicativa. La pregunta anterior era la frase verbal atributiva. La frase verbal atributiva está formada con verbo copulativo. La frase verbal predicativa está formada con verbo predicativo. Verbo predicativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? La frase verbal predicativa está formada con verbo predicativo. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Todos menos ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. Ah, entonces reconozco los verbos, profesora. Claro, gritó, vio, está y le gusta. Wow, profesora, todos son predicativos. ¿Qué dicen? Todos A, B, C, D son predicativas, son frases verbales predicativas. ¿O hay una atributiva? ¿Qué dicen ustedes? Yo veo ahí una atributiva. No sé si ustedes ven una frase verbal atributiva. ¿Qué dice? ¿Cuál es la frase verbal atributiva? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál es la frase verbal atributiva? La C, muy bien, Carlitos. Muy bien, Carlos. Correcto. Excelente. La C, ¿sabes por qué? Porque está el verbo estar. ¿Cierto? Y mira, esta palabra incómodo es un adjetivo. Y tú sabes que el adjetivo, cuando está al lado del verbo copulativo, su función es ser complemento atributo. Lo vimos en la clase pasada. ¿Cierto? Este es complemento atributo. ¿Sí? El adjetivo, cuando está al lado del verbo copulativo, es complemento atributo. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, esta la descarto. Me están pidiendo frase verbal predicativa. Ahora, fíjate acá, ¿qué dice? La frase verbal predicativa que presente complemento predicativo. Pero esto ya lo vimos. ¿Sí? ¿Cuál es el complemento predicativo? ¿Quién funciona como complemento predicativo? Fácil, chicos. ¿Quién funciona como complemento predicativo? A ver, lo vimos la semana pasadita. ¿Qué categoría gramatical funciona como complemento predicativo, queridos muchachos? ¿Ah? No me digas que lo has olvidado. ¿Quién funciona como complemento predicativo? ¿Adjetivo? ¿Ah? Claro, el adjetivo. ¿Te acuerdas? El adjetivo tenía 3 funciones. Predicativo, atributo y MD. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, te dice, ¿dónde hay complemento predicativo? Entonces, tengo que buscar adjetivo. Dime, la palabra fuertemente, ¿es adjetivo? Pregunto, ¿es adjetivo? Baja el volumen, hijo. Baja un poquito. ¿Es adverbio? Muy bien, eso no te puedes olvidar. Lo que termina en mente no puede ser adjetivo. Esto es adverbio. Esto es adverbio. ¿Correcto? Esto es adverbio. No te olvides, todo lo que lleva mente es adverbio, fuertemente, cortésmente. Y los adverbios no son complemento predicativo. Los adverbios son circunstanciales. Los adverbios funcionan como circunstancial.
La respuesta es la B. ¿O dado? No, la B de burrito, la que dice el médico vio, creo. Bien, correcto, esa sería la respuesta. Los adverbios siempre funcionan como circunstanciales, ¿ya? Esto no hay que olvidarse. Claro, algunos van a marcar la A porque pareciera, ¿no? Porque fuerte, claro, fuerte sí es adjetivo, pero fuertemente ya es un adverbio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Acá, esta de acá, temerosa. Temerosa sí es un adjetivo. Temerosa. ¿Cierto? El adjetivo al lado del verbo predicativo, funciona como adjetivo, recuérdate, ¿ya? Adjetivo al lado del verbo predicativo funciona como complemento predicativo. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? El adjetivo cuando está con el verbo copulativo es atributo. Verbo predicativo, predicativo. El adverbio no puede ser porque es circunstancial. Y en la última, profesora, mucho. ¿Alguien me puede decir qué cosa es mucho? Es un adverbio, ¿cierto? Y los adverbios funcionan como circunstancial. Profesora, pero acá hay un adjetivo. Picante. ¿Cómo es el ceviche? Picante. ¿Cómo es el lomo? Saltado. Muy bien, pero el adjetivo cuando está con el sustantivo, ¿qué función tiene? ¿Tú te acuerdas? El adjetivo cuando está con el sustantivo, ¿qué función tiene? ¿Te recuerdas? MD, ¿cierto? MD. ¿Quién funciona como circunstancial de modo, Carlitos? Siempre son los circunstanciales, no te olvides. ¿Ya? ¿De acuerdo hasta ahí? Ya, ahora, profesor, ¿y el objeto directo cuál sería? El médico vio temerosa a la paciente. A la paciente sería el objeto directo. A la paciente la vio nerviosa. Este sería el OD. Este sería el OD. ¿Correcto, muchachos? La respuesta es barco. ¿Ah? La respuesta es barco. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Me hizo una pregunta. ¿Ver puede ser en algunos casos similar a parecer? No, nunca. Nunca. Ver es predicativo. Ver siempre es predicativo. Siempre, siempre, siempre. 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 ¿De acuerdo? ¿Sí? Miss, sí, Miss, ¿podría poner la 3 unos segunditos para tomar la foto? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué La PPT? número 3, la 3. La pregunta número 3. Ujú. A ver, ahora sí. ¿Dónde está la pregunta número 3? Por acá debe estar. Esta es la 5. 3, ¿dónde estás? ¿Cuál es 3? ¿Este es 3? ¿Cuál es la 3? A ver, voy a... El modo verbal, ¿no? El modo verbal. El modo verbal. El modo verbal. Acá está. El modo verbal. Esta es la 3, hijo. Ya, Miss, gracias. Ya. Profesora, disculpe, Sí. ¿cómo puedo diferenciar un objeto indirecto de un objeto directo? Tu duda seguro está en el caso del... Duda, yo pienso que está acá, ¿no? En esas frases preposicionales que comienzan con A, ¿no? ¿Cuándo es objeto directo y cuándo es objeto indirecto, ¿no? ¿Sí? Ay, Dios, acá.
Eso de cuando esa frase tú lo puedes reemplazar con los, lo, la o las. Y en cambio, eso y cuando esa frase equivale a le o a les. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a la niña, ¿ya? Esta frase, a la niña, puede ser o de o puede ser oí. ¿Ya? Puede ser o de, puede ser oí. ¿Ya? Y esto va a pasar en cualquier situación. ¿Cómo vas a hacer? Tú vas a buscar con qué lo reemplazas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo Juan miró o Juan cuidó, ¿ya? Juan cuidó a la niña. ¿Ya? Juan cuidó a la niña. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí tienes el sujeto, aquí tienes el verbo y esta frase a la niña. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta frase a la niña tiene su equivalente a la. Juan la cuidó. Juan la cuidó. Entonces, como tiene su equivalente al pronombre la, entonces esta frase preposicional actúa como objeto directo. Juan la cuidó. ¿Ya? Juan la cuidó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos de situación, ¿no? Y decimos, por ejemplo, Juan compró un libro a la niña. Bien, esta frase a la niña, ¿de acuerdo? Ya no lo puedo reemplazar con la, sino ¿con qué lo voy a reemplazar? Yo no puedo decir Juan la compró a la niña. Eso sería absurdo, ¿cierto? ¿Sí? Aunque hay trata de personas, pero no, pues no, Juan la compró a la niña, no. En este caso es Juan le compró un libro a la niña. Todo va a depender de la oración que te brinden, ¿sí? De la oración que te brinden y qué están utilizando ahí. ¿Me dejo entender? Claro, profesora. En este caso, entonces, un libro sería el objeto directo. Claro, un libro es el objeto directo. Exactamente. Ya comprendí, profesora. Muchas gracias. A ti también. ¿Ya? Entonces, siempre que tengan esa duda, ustedes buscan con qué pronombre lo van a reemplazar. ¿Ya? ¿Con qué pronombre lo vas a reemplazar? ¿De acuerdo? Y basta que lo encuentres y ya está. Lo encuentras y esa es. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, buena pregunta. Bien, chicos. Y por último, ya tienen acá la teoría de la frase verbal, captura en pantalla. ¿Sí? Captura en pantalla. ¿No? Captura en pantalla, por favor. Janet. ¿Listo? Ya, listo. Entonces, ahora pasamos a las categorías gramaticales invariables. El adverbio primero. ¿Ya? Mira, el adverbio morfológicamente es una palabra invariable. O sea, no tiene accidentes de género o número. ¿De acuerdo? Sintácticamente modifica el verbo al adjetivo a otro adverbio. Semánticamente expresa las ideas de tiempo, lugar, cantidad.
¿De acuerdo? Esta es la parte teórica, captura pantalla. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para dominar este tema del adverbio? Ustedes tienen que saber de memoria el inventario. Y romper ese esquema de que a veces tienes una oración. Juan realiza su tarea en su casa. Adverbios del lugar, en su casa. No, en su casa no puede ser adverbio del lugar. ¿Por qué? Porque tiene 3 palabras, en, sus y casas. Un adverbio tiene que ser una sola palabra, ¿sí? Juan hace su tarea allí, allá, aquí, arriba, abajo, lejos, cerca. En sus casas tiene 3 palabras. Una preposición, un determinante y un sustantivo. ¿Correcto? Entonces, en sus casas no puede ser un adverbio. Un adverbio es una palabra que equivale a lugar, a tiempo, afirmación, negación, duda, modo, cantidad. Hay que romper con ese esquema. ¿No? Por ejemplo, dicen adverbios de tiempo. Llegará por la tarde. Ah, adverbio de tiempo, tarde. No, ¿por qué? Pero profesora, si acá está tarde, acá está, usted lo ha puesto acá tarde. Ah, ¿verdad? Mire esto, agrégale esta idea. El adverbio es adverbio cuando modifica el adjetivo, cuando modifica el verbo, cuando modifica otro adverbio. Ya, chicos. A ver, entonces, esta teoría la tienes que aplicar. El adverbio modifica el adjetivo. Al verbo, al adverbio. Por ejemplo, la palabra medio es adverbio cuando está con el adjetivo. Medio extraña, medio rara, medio complicada, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero cuando yo digo, ayer los medios informaron mal, la palabra medios es un sustantivo. Ah, muy bien. Entonces aplicas este dato. Bien, mal, tarde, mañana, ayer, poco, bastante, demasiado, mucho, medio. Son adverbios cuando modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Pero ¿qué pasa cuando dice el bien, el mal, la tarde, la mañana, el ayer? A ver, ¿qué ha pasado ahí, chicos? Cuando yo digo la tarde, esta tarde, alguna tarde, pregunto, ¿sigue siendo adverbio? ¿Qué dicen? No, profesora. No, profesora. Ya no. ¿Por qué? Ese artículo, ¿qué ha hecho ese artículo? Lo ha transformado, no, está haciendo que funcione como qué? Como sustantivo. ¿De acuerdo? Está funcionando como sustantivo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Ya? Claro, está funcionando como sustantivo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ese detalle. ¿Cómo se estudia el adverbio? El adverbio es una palabra bien fácil, ¿ah? Para estudiar. ¿Cuál es la base? La base es que tú debes de saber de memoria. Tiempo, hoy, ayer, pronto, aún, todavía, mañana, tarde, frecuentemente, después, antes, recién. Lugar, debajo, encima, arriba, abajo, aquí, allá, cerca, lejos, allí, ahí. Afirmación, sí, verdaderamente, efectivamente, cierto, claro, obvio, también, siempre, ya. Negación, no, nunca, jamás, tampoco. Duda, quizá, tal vez, posiblemente, ojalá. Modo, bien, mal, tienes que saberlos de memoria. Primero es memorizar, luego analizas. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Ah, ya, si es adverbio, no es adverbio, si es adverbio, no es adverbio, así. Porque puede ser también determinantes o pronombres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, mira, la pregunta número
número 6. Mira la pregunta número 6. Te pide qué alternativa tiene la mayor cantidad de adverbios. ¿Qué alternativa tiene la mayor cantidad de adverbios? Eso es lo que te pide. Entonces, esta pregunta, ¿qué cosa mide? Que el alumno haya interiorizado, memorizado, estudiado los adverbios. O sea, tú debes de llegar a este nivel. Ya es adverbio. Así, ya es adverbio. No, negación. Mucho, llueve mucho, cantidad. Aquí, lugar. Mañana estará, mañana estará. Si estuviera la mañana, esta mañana, aquella mañana, mi mañana, ahí no, 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 no. Pero acá dice mañana, mañana estará. Muy lejos. Sorpresivamente es adverbio, ¿no? Hoy, tiempo. Temprano, tiempo. Quizá, duda. Pregunto, ¿la tarde será o no? ¿Qué dicen? Ayúdenme. No, ¿Es profesora. adverbio? No, la tarde. Eso es sustantivo. En el aula, lugar, profesor. No, pues ese es sustantivo. Preposición, artículo, sustantivo. ¿La ve? Muy bien. La B sería, ¿cuántos? Acá hay 1. Acá hay 2, 3. Acá 1, 2, 3. ¿Cierto? Y en la A, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Ya La- 1, La, no, mucho y aquí. La. ¿Cierto? La. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? sí, profesora. Es fácil siempre que memorice el adverbio. La mayoría de alumnos egresa de la secundaria sin saber categorías gramaticales. ¿Sí? Lamentablemente es así. Pero se puede solucionar, claro. Es esta PPT de acá, imprímela, pues, ¿no? Imprímela y eso todos los días míralo. Ya, entonces ya. Viéndolo todos los días, ya sabes, ya. Que eso, ya, esos son adverbios. Me hice una pregunta. Sí. Me dice, ahí donde la C, donde dice, quizás te vea por la tarde en el aula. En el aula no puede ser, claro, circunstancia en el lugar, perdón, adverbio porque, o sea, el adverbio menciona algo que no se sabe, o sea, algo, Algo impreciso. algo así. ¿Es? Claro. Acuérdate que aula es sustantivo, ¿no? Es un nombre. En cambio, el adverbio significa lugar. Aquí significa lugar, pero ese aquí no es un nombre exacto, ¿cierto? Sí, mis. ¿De O acuerdo? sea, algo no preciso. No sé. Ujú. Gracias. Ya, hijo. Bien, ahora vamos por acá. 7. Acá necesitas saber los adverbios. ¿Esta palabrita está acá o no? Adrede. Adrede. Ahí está, ¿ves? Adrede. Adrede. Acá está. Ahí va 1. Otra palabrita, chicos. Demasiado. Mira, al verbo tardó demasiado, ¿no? Tal vez. Duda, ¿no? Tal vez Recién. duda. Y recién. Tiempo, ¿no? Sí. Ya está. ¿Cuál es la clave? Adrede, modo. Demasiado, cantidad. Sí, es la B. Muy bien. ¿Y cuál es la clave?
¿Están de acuerdo? Sí, mi. Sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oh, claro. A ver, vamos a ver un videíto, ¿ya? Para la siguiente categoría gramatical. Profesor, no se escucha. El video no se escucha. ¿No se escucha? No, profesora, no se escucha el audio del video. Ya. A ver, yo les paso, no hay audio, ¿no? Sí, no hay audio, ya. Miren, les paso y ustedes lo escuchan. ¿Ya? No sé por qué no tiene audio. Ustedes lo escuchan. Es una canción para memorizar las preposiciones. Ustedes tienen que saber de memoria las 23 preposiciones. ¿De acuerdo? Las 23 preposiciones ustedes las tienen que memorizar. Esa cancioncita, escúchenla. ¿Ya? Escúchenla para que puedan interiorizar todas las preposiciones. ¿La ha escuchado? ¿La escuchamos ahora, profesora, o después? No, ya después, cuando tienen tiempo, si desean ahora, después, ¿no? Okay, Pero mira, tienen que memorizar las 23 preposiciones que están acá. Captura pantalla, por favor. Esas 23. Tú tienes que recitarlas. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, por, para, según, sin, sobre, tras. ¿Correcto? ¿Sí? Los tienes que saber de memoria. ¿Y qué pasa si no las sé de memoria, profesora? No vas a poder responder las preguntas porque las preguntas son como las del adverbio. Marque la alternativa donde hay mayor cantidad de preposiciones. Recuerda que a más el es preposición más artículo. De más el es preposición más artículo. ¿Hay preposición? Claro que sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Mira la pregunta número, a ver, número 9. La pregunta número 9 de tu práctica. ¿Ya? En la pregunta número 9 te piden cuáles son los significados de las frases preposicionales. Pero si yo no sé reconocer la preposición, ¿cómo puedo reconocer su significado? Entonces, es importante reconocer las preposiciones. Por ejemplo, yo te pregunto, en este enunciado, ya se encontraba a la izquierda de su ponente, todo lo arreglaba a golpes. ¿Cuáles son las preposiciones? La primera preposición, díganme, por favor, ayúdenme. Ya se encontraba a la izquierda. ¿Cuál sería la primera preposición? A. La A, muy bien, la A. Entonces, esta A
forma una frase preposicional, por sentido, ¿no? A la izquierda. A la izquierda. Ahora, ¿qué significa a la izquierda? ¿Significa finalidad? ¿Perdón? ¿Posición? Ubicación. Ubicación, muy bien, ya ves, y es la única, ¿cierto? Ya podría ser situación también, ya, vamos a ver. Siguiente, de su oponente, ¿cierto? Preposición de su oponente, ¿ya? ¿Qué significa de su oponente? Que le pertenece, ¿cierto? ¿Sí? Que le pertenece. De Ajá. pertenencia. Ah, muy bien. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, tiempo no, de su oponente tiempo no, y acá lo descartas. Acá situación intermedia tampoco, ¿no? Por eso ya saldría. Lo sé. Y la sé muy bien, y todo lo arreglaba a golpes. A golpes. Modo, Modo. ¿cierto? Modo. Sí, eso lo digo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fortaleza acá para resolver rápido? Que yo sepa las 23 preposiciones. Tengo que saberlas de memoria. ¿Cómo las voy a memorizar? No sé, ya te mandé un video. Puedes escucharla, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en. Tienes que saberlas de memoria. ¿De acuerdo? Y la pregunta número 10 tiene que ver con el uso de las preposiciones. ¿Sí? El uso de las preposiciones. A veces lo empleamos mal. ¿Ya? Y eso es lo que nos está preguntando en el caso del ítem 10. En el ítem 10 te pregunta usos correctos o usos incorrectos. Usos correctos o usos incorrectos. Mira, cocina a gas. ¿Tú qué dices? ¿Es correcto decir cocina a gas, barco a vapor? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es correcto? ¿A gas qué significa a gas? Creo que era de utilidad material o de origen, Ya, creo. muy bien, claro, es un material, ¿no? Materia con el que funciona. Pero la RAE no recomienda el A, la RAE recomienda el D. Cocina de gas. Entonces es incorrecto. Ajá. Con el A y todo, barco de vapor, cocina de querosene. ¿De acuerdo? Todo de electricidad, todo es con D. El A es un galicismo, o sea, es la influencia del francés. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta sería incorrecta. Está cansado. Mira, este es un caso de queísmo, ¿cierto? Esta palabrita cansado, cansado. Esto es un adjetivo, cansado. Adjetivo. ¿De acuerdo? Esto es un adjetivo. ¿Correcto? El adjetivo siempre exige la preposición de. Creo que sí, Carlito, creo que sí. ¿Ya? La de, siempre tiene que estar la de. Siempre, tiene que estar ahí. ¿Ya? Ahí es Está correcto. cansado. ¿Perdón? Ahí sí es correcto. Ahí sí es correcto, así es. Guarda Muy bien. coherencia también. Ajá, está Guarda cansado de algo, ¿no? Siempre que tengas un adjetivo, ¿ya? Está convencido de algo. Está segura de algo. Si no estuviera el de, estaría cometiendo queísmo. Ya, muy bien. Aún tiene varios asuntos a tratar. Otro galicismo, ¿no? A tratar. Error. ¿Qué recomendará la RAE? Díganme, está bien con su audio, díganme. Tengo varios asuntos por, ¿no? Por tratar. Por tratar. Tengo varios asuntos por tratar. ¿Perdón? Tengo varios asuntos por tratar.
¿De acuerdo? Entonces, esta sería incorrecta. Y prefiere usar las camisas de rayas. ¿De rayas o a rayas? No, está bien, de rayas. ¿Y qué significa de rayas? El modelo, ¿no? Ah, es la B, correcto. Esto significa que es el modelo. ¿Ya? Esto significa que es la materia con la que funciona. Mami, yo creo que te sabe mi nombre y tú hagas una pista para seguirme así que así te así quiero subir. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. ¿Listo? Entonces, con las preposiciones, yo tengo que saber el inventario. El inventario. Si no sé el inventario, o sea, las 23, entonces siempre va a estar mi duda. Vamos con el último punto, las conjunciones. Ustedes este tema lo ven en razonamiento verbal. Solamente que en razonamiento verbal el profesor o la profesora les enseña bajo el tema de los conectores lógicos o los marcadores del discurso, los marcadores textuales. Cuando lees un texto en comprensión lectora, el profesor o la profesora te dice, ¿y ese conector no es causa? ¿Y ese conector no es una conclusión, no es una inferencia? ¿Cierto? ¿Sí? O los elementos referenciales también así lo estudian. Ahora, el lenguaje es más sencillo. ¿Por qué? Solamente te van a preguntar la clase. ¿A qué clase pertenece? Recuerda que la conjunción morfológicamente es una palabra invariable. No tiene género número. Sintácticamente funciona como un nexo coordinante o subordinante. Y semánticamente expresa explicación, condición, causa, etc. ¿De acuerdo? Captura pantalla, por favor. Miss, una pregunta. Sí, En la conjunción vendría a estar ahí los conectores, solamente claro. ellos. Solamente que el razonamiento verbal a ustedes les enseñan así, como conectores lógicos. En lenguaje se enseña como conjunciones. A nivel de comprensión lectora se habla de conectores lógicos. Establecen la unión de oraciones de forma lógica, porque recuerda que un texto tiene dos principios, ¿no? La coherencia y la cohesión. Esos conceptos lo deben haber escuchado en el curso de razonamiento verbal. ¿Cómo lograr que un texto está presente cohesión? Porque utilizo correctamente los conectores. ¿Ya? ¿Sí? Es casi similar, pero se orienta de manera distinta, ¿no? O sea, en la enseñanza. No sé si me dejé entender. ¿Ya? Pero el lenguaje, ¿qué necesitas Sí, saber? Miss, todo claro. Necesitas saber, necesitas saber las clases, ¿de acuerdo? Las clases. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, las conjunciones. Tienes que memorizarlas. Morfológicamente presentan dos formas. Simple, o sea, solo el conector. La I, la O, sí, pero, más que, si no, porque, aunque. ¿Ya? O una locución conjuntiva. ¿Ya? Frases. ¿De acuerdo? ¿Sí? No obstante, es decir, o sea, así que. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla, por favor. Ya, mira, las conjunciones coordinantes, copulativas,
explicativas, hilativas, disyuntivas, adversativas, distributivas. El postulante las tiene que saber de memoria. Si no las sabe de memoria, olvídate. No resuelve nada. O sea, yo tengo que saber copulativa y ni qué, explicativa, o sea, es decir, esto es. Quiero hacer cohete con los baburatos. Y con el muy rapidito. Sí, mire, y así, Las hilativas. y así quiero ir a... Las hilativas con que, luego, por ello, por eso, por ende, entonces, por lo tanto, así que. Juego para que vuelve está eso. Eso sí viene moderadamente en el examen, dice Carlos. Ya. Las disyuntivas, la O, la U. Las adversativas, pero, si no, más, sin embargo, no obstante. Las distributivas, ya, ya, bien, bien. Hora, hora. A ver, disculpen la interrupción. Las distributivas las tienen que saber de memoria. Aquí quien te puede dar problemas es este qué. ¿Ya? Este qué lo has visto ya en pronombre, ¿no? ¿Sí? Lo has visto en pronombre. Lo has visto en pronombre. ¿De acuerdo? Ya. Ahorita voy a explicar el qué. Ya capturaste pantalla, ¿cierto? ¿O no? Captura pantalla. ¿Ya? Captura pantalla. Ahora, la subordinante. La causal. Indica causa, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya qué? ¿Puesto qué? ¿Por qué? Pues, debido a qué, en razón de qué, en virtud de qué. Condicional, condición, en caso de qué, en caso de qué, sí. De finalidad, ¿para qué? ¿A fin de qué? Modal, ¿cómo? Tal como, conforme. Consecutiva, mira, acá aparece el qué. Completiva, aparece el qué y el sí. Mira, condicional sí y completiva sí. Mami, Ya, luego hablamos. Anda con tu papá, dale. yo no creo que vayamos a la escuela. Ya, vamos a ver ya. A ver, chicos. Entonces, mira, en este caso, observa el qué, ¿ya? Observa el qué. El qué puede ser copulativo, puede ser completivo, puede ser consecutivo, puede ser relativo o puede estar sustantivado. Entonces, tú tienes que saber diferenciar el qué, porque se utiliza bastante en sintaxis. Se utiliza bastante en sintaxis, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo acá, baila que baila. Cuando repite el verbo, baila que baila, salta que salta, escribe que escribe, juega que juega. ¿Sí? Grita que grita, por ejemplo. Cuando repite el mismo verbo, es conjunción coordinante copulativa. No te pongas eso. ¿De acuerdo? Ahora, es completivo cuando el que forma objeto directo. Creo eso, creo algo, yo lo creo que ya debes postular. Pienso que debes leer. Pienso eso, pienso algo, lo pienso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cada vez que forma objeto directo, ese que es completivo. ¿Correcto? Es consecutivo cuando indica consecuencia.
Comí tanto que. Ah, profesora, acá me ayuda el tan, ¿no? Claro, comí tanto que me llené. Era tan tímido que, ¿no? Que no le hablaba. Ahora, no sé. ¿Ya? Era tan tímido que no se atrevía a hablarle. ¿De acuerdo? Aquí te ayuda el tan para saber que es consecutiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en este caso, el libro que trajiste, la casa que compraste, ¿sí? El tema que explicaste, el libro que trajiste, esto es un pronombre relativo. ¿Ya? Es un pronombre relativo. Y en este caso estaría sustantivado, ¿no? Lo que te dije, ¿no? La que te gustaba, las que te admiran, los que te quieren, dice, ¿no? Los que te quieren. Está sustantivado. El que es el nexo más utilizado en la sintaxis. Entonces tú tienes que saber diferenciar cuándo es copulativo, cuándo es completivo, cuándo es consecutivo, relativo y cuándo está sustantivado. Sí. No me ves en la escuela. ¿De acuerdo? ¿Sí? Captura pantalla, por favor. Ahora te explico lo del sí. ¿Ya? Ahora te explico lo del sí. ¿Ya? Eso es lo que viene. ¿Sí? Eso es lo que viene. El qué, si tú dominas el qué, cuando el qué es relativo, subordinante completivo, consecutivo, copulativo, genial. Domina esto y dominarás todas las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos con el sí. ¿Ya? El conector sí. No. Ya me estoy calmando. Ya estoy pensando. Bien, entonces, con el conector sí. El conector sí es condicional cuando expresa una condición. Ahí sí es sencillo, ¿no? ¿Sí? Cuando expresa una condición. Si no estaba su mujer, se hubiera ahogado. Ahora, estas oraciones de condicional son reversibles. O sea, yo puedo decir, se hubiera ahogado si no estaba su mujer. O si no estaba su mujer, se hubiera ahogado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esa oración reversible. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ya, tranquilo, Darío. Ya. ¿Correcto? ¿Sí? En este caso, el sí es completivo cuando forma objeto directo. Mira acá. Está formando objeto directo. Aquí cortos en las uñas. Tranquilo. Entonces, chicos, miren. Y el otro caso del sí es cuando es nota musical. ¿De acuerdo? Cuando es nota musical. Entonces, no es complicado. ¿Ya? No es complicado. Darío, por favor, estoy trabajando. Ya. Darío. A ver, miren, en el caso de la 8, para terminar, les piden cuáles son los conectores y qué clases son. A ver, ustedes me ayudan.
A ver, escriban, ¿cuál es el conector en la alternativa A? Silencio. Muy bien. Vila. Correcto, puesto que. Ya, ¿y saben la clase? Ahí está, muy bien, puesto que, ya que, por qué, ¿cierto? ¿Sí? Acá, ni. ¿Sabes la clase? Ni, ni y qué. Esas sí, esas ni, que, esas cuatro, ¿no? Y ni qué. Aunque. Acá aparece el qué, ¿no? ¿Qué? ¿Cierto? Ya, a ver, me dictan las clases. Puesto que. Vamos, chicos, ¿qué pasó con sus audios? ¿Se apagaron? Copulativo. ¿Sí? Copulativo. Sí, profesora. Muy bien. Concesivo. Gracias. Y creo eso, creo algo. ¿Qué sería? Completivo. Excelente. Ahí está. ¿Sí? Bien, hemos resuelto todo. Está todo. Si les parece un poco complicado, es porque todavía no está mentalizada las categorías gramaticales. Profesora, disculpe, su micrófono está apagado. Gracias. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Les preguntaba, ¿tienen alguna duda, pregunta, alguna PPT que no hayan capturado pantalla? Silencio. No, profesora, todo claro. ¿Todo claro? Ya. ¿Ninguna pregunta o alguna captura de pantalla? Todo bien. Entonces, no te olvides, perífrasis verbal. ¿Ya? La base, perífrasis verbal. Diferencia un adjetivo de un adverbio. Un adjetivo y un adverbio son diferentes. Las claves. ¿Dónde has estado, Gerson, José, Julián, que me pides las claves? Si hemos resuelto todas las preguntas. ¿Alguien tiene las claves? ¿O faltó algo para resolver? ¿Alguien tiene las claves? Hemos resuelto todo, ¿no? ¿O me faltó algunas? Está Juan me resuelto pide las todo, claves. profesora. Sí, Hemos ¿no? resuelto todo. Sí, hemos resuelto todo. Ya, a ver, ¿dónde está Gerson? A ver si alguien le puede pasar las claves a Gerson. Sí, Gerson se pasó, profe, las claves. Te pasas, Gerson, ¿no? ¿Las claves de qué? Está en duda. Muy bien, chicos. Entonces, muchos éxitos, muchas bendiciones. Disculpen la interrupción. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta Gracias. luego, profesora. Gracias. Muchas Cuídense. gracias. No se olviden, de estudiar las perífrasis. Estudien las perífrasis y todo les va a ir bien. Gracias. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes.